es ingeniera Gina Manchay. Somos el grupo de Ana Gabriela Gila, Ana María Ortiz, Irene Raquel Aguilar, Génesis Castillo, María José Ambuludí y Ana Verónica Arévalo, en el cual nosotros realizamos lo que es la auditoría, en este caso esta vez de la fase de la ejecución del GAT parroquial de Malacatos. En esta fase de ejecución, de acuerdo a lo que ya estaba planificado, se realizó de acuerdo al rubro de los activos, en el cual vamos a hacer una auditoría basados tanto en el activo corriente como el no corriente. En la primera parte realizamos el programa de auditoría. En la siguiente página, Irene. El programa de auditoría para el activo corriente, de acuerdo a los objetivos y procedimientos que vimos que sean de acuerdo a lo que necesitábamos para investigar. Se aplicó igualmente el cuestionario de control interno para este componente. Se hizo la evaluación, se encargó dentro de los procedimientos la evaluación del sistema de control interno, el desarrollo de las cédulas narrativas, las cédulas analíticas, el análisis de las cuentas de anticipos de trabajadores, las cédulas analíticas de las cuentas por cobrar y las cédulas sumarias adicionales a los hallazgos. Esto igualmente de acuerdo a lo elaborado por nuestro jefe de equipo, que es Ana María Ortiz, y las fechas indicadas de acuerdo a los tiempos establecidos. En el primer examen del cuestionario de control pudimos encontrar las falencias de las 10 preguntas que se realizaron, en el cual la que indicaron fueron los depósitos que, si se hizo la pregunta si los depósitos son inmediatos e intactos, entonces se verificó que se realizan con retraso los depósitos dentro de estas cuentas. En este caso, con la siguiente hoja, que es la evaluación del sistema de control interno, de acuerdo a las ponderaciones del nivel de confianza y el nivel de riesgo, se tuvo un nivel de confianza del 90%, de acuerdo a las 10 preguntas realizadas, y del 10% del nivel de riesgo. En este caso, en el activo corriente, de acuerdo a lo establecido en el cuestionario de control interno, no se presenta un nivel de riesgo más alto o moderado. Podemos indicar que únicamente el inconveniente que se presenta aquí son los depósitos que no son de manera oportuna realizados. En lo que es la cédula narrativa realizada en el día 15 de junio de este componente, se pudo evaluar que el sistema de control interno del componente de activos corrientes se evidencia los depósitos de las recaudaciones que son realizadas con retrasos. Igualmente, basándonos en la norma de control interno 403-01 de la determinación y recaudación de los ingresos. En la conclusión de esta misma, las recaudaciones diarias no se depositaron durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente. Esto es lo que nos da una situación de riesgo al efectivo recaudado. La recomendación va directamente al presidente para que disponga una nueva política de control del efectivo para que el dinero que sea de la recaudación sea depositado en las diferentes cuentas bancarias que mantienen. Continuando con lo que es la cédula analítica del subcomponente de disponibilidades, podemos verificar de acuerdo a todos los meses que se realizó del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, tanto los debe y el haber y el saldo componente del mismo, haciendo una vez el análisis del mismo que se ejecuta la respectiva verificación de la cruzada de información con el mayor general de bancos y el estado de la cuenta bancaria, concluyendo que la información es real y clara, consistente, fiable y oportuna. Basándonos igualmente con los signos de las marcas, de la verificación del mayor general, la comprobación con el libro de bancos y tomando el estado de cuenta. En estos los podemos encontrar en lo que es la información de las copias o los escaneos que se realizó de la información, tanto del mayor general del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020 del Banco Central del Ecuador, que son, Irene, siguen la siguiente hoja, nos da la referencia, como indicaba, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. En estas todas fueron verificadas con el estado de cuenta, comprobándose con el auxiliar de bancos. Igualmente se realizó la conciliación bancaria de acuerdo a la información entregada de los escaneados, saliendo igualmente el saldo según el libro del auxiliar del banco con un valor de 201.860.25. No se refleja que haya intereses ganados, pero sí por los servicios bancarios lo que son los 70 centavos. Ya le ayudo, compañera, a la siguiente diapositiva, la siguiente hoja. Listo. Bueno, tenemos lo siguiente que se refleja, es lo que está referente al libro bancos, lo que son todos los movimientos que ha tenido dentro del libro bancos, que está tomado de la cuenta del Banco Central del Ecuador, del 1 al 31 de diciembre del 2020.
Igualmente, se refleja lo que es el estado de cuenta, igualmente del Banco Central del Ecuador que maneja la Junta Parroquial de Malacatos, de referente igualmente al presente año, donde se da el detalle del estado de cuenta que mantiene el gobierno parroquial de Malacatos, con el número de cuenta y de acuerdo a los movimientos y depósitos. Igualmente están las marcas de auditoría, que es verificado, comprobado, verificado y comprobado con el estado de cuenta y comprobado con el auxiliar de bancos. Lo siguiente que se tiene es la cédula analítica del componente del activo corriente y subcomponente de disponibilidades, donde se ve igualmente, se ve que los movimientos que he tenido en enero, tanto en el debir y en el haber, igualmente se va verificando. Una vez verificada directamente, a su vez, se aplica el curso de información dentro del mayor general y el estado de cuenta bancaria que concluye la información obtenida, que sus saldos son confiables y demuestran de manera razonable. Se aplican igualmente marcas de auditoría, verificado con mayor general, comprobado con mayor general de libros blancos y estados de cuenta. Lo siguiente que tenemos es el mayor general del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malacatos, igualmente con sus marcas de auditoría, comprobado, verificado y tomado del estado de cuenta. Lo siguiente que se tiene es el Banco Central del Ecuador. Tenemos la conciliación bancaria, que es el saldo según estado de cuenta al 31 de diciembre del 2020, donde se ve el saldo según el libro auxiliar de bancos, lo cual coincide con el saldo conciliado en bancos, donde no se reflejan los intereses, solo se reflejan lo que son las notas de débito por servicios bancarios y nos da una conciliación adecuada en bancos, igualmente con lo que está reflejado en el estado de cuenta. Tenemos la documentación igualmente. Estamos, por ejemplo, con esto, con el libro bancos, que igualmente pertenece al gobierno autónomo de Malacatos, donde se ven los movimientos que ha tenido con el Banco Central del Ecuador, donde se aplica la verificación del mayor general de bancos y es comprobado con el estado de cuenta para mayor veracidad de la información. Tenemos igualmente del estado de cuenta, donde igualmente se verifica y se comprueba, y esto es tomado del estado de cuenta del Banco Central del Ecuador que maneja el gobierno autónomo descentralizado de Malacatos. Se procede con la cédula analítica del activo corriente y su componente de anticipos a servidores públicos, donde tenemos reflejados los anticipos que se realizan de acuerdo al personal que maneja el gobierno autónomo centralizado de Malacatos, donde no se refleja se reflejan de acuerdo a los anticipos que han recibido los servidores públicos. Dentro del análisis tenemos que una vez realizada la verificación directa y posterior revisión del mayor general de la cuenta anticipo y servidores públicos, se determinó que la tesorera realizó un asiento de regulación por un registro erróneo realizado y se comprobó que mantiene un control permanente de los anticipos entregados en este mes. La recomendación a la tesorera, que siempre mantendrá un archivo cronológico de los documentos que respaldan los anticipos y fondos de servidores públicos, es igual está verificado con el mayor general y comprobado con el mayor general y el diario general integrado. Lo que presentamos son los anexos de la documentación con la cual se trabajó. Tenemos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Malacatos, el mayor general, de acuerdo a las cuentas son con el nombre de los servidores que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado de Malacatos, con su respectiva fecha desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, donde se hace la comprobación con el estado de situación financiera en cada uno de los mayores generales. En este caso tenemos esto es referente al mayor general, igual está comprobado con el estado de situación financiera, reflejando cada uno de los asientos para mayor veracidad dentro del reflejo y la constatación de la información, aplicando las marcas de auditoría correspondientes, es comprobado con el estado de situación financiera. Igualmente se presenta el mayor general, que está comprobado igualmente de la cuenta anticipo nómina de acuerdo al nombre del trabajador, en este caso de Riojar, igualmente se comprueba con el estado de situación financiera, y así mismo con cada uno de los mayores generales por nombre del personal. Presentamos el diario general integrado, donde se hace la comprobación con el mayor general, de acuerdo a los registros de las operaciones que se han efectuado, de acuerdo a lo que es el anticipo de nómina. Procedente tenemos el componente y subcomponente de cuentas por cobrar. Se procede a realizar la cédula analítica del presente periodo, donde se realiza un análisis de las cuentas por cobrar del Gobierno Autónomo Parroquial de Malacatos, donde se determina que guarda claridad, coherencia y precisión en los registros y la contabilización. Por ende, se llega a comprobar que para el registro de las cuentas por cobrar se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados y sus saldos son reflejados en el estado de situación financiera razonables. Se aplican igualmente 3 marcas de auditoría, que es verificado con mayor auxiliar, la sumatoria y el saldo según auditoría. Se presenta como anexos el mayor general, el cual está aplicado con las marcas de auditoría, donde podemos reflejar de las cuentas por cobrar transferidas y donaciones corrientes. Esto está tomado del mayor general de la entidad, a la cual se le ha aplicado la auditoría. Igualmente sigue con la misma documentación del mayor general.
Lo que se procede a realizar es una cédula sumaria del activo corriente. Dentro de esta cédula sumaria se reflejan los saldos del 31 de diciembre del 2020 con presente más el saldo efectuado según la auditoría. Dentro de las disponibilidades se llega a cotejar que tienen el mismo saldo según auditoría. En el Banco Central del Ecuador, moneda en curso legal, se verifica que existe el mismo saldo, igualmente en bancos comerciales y moneda de curso legal, y asimismo con las cuentas, en las siguientes cuentas. Lo que se puede llegar a tener que de haber realizado un análisis del componente del activo corriente, se determina que los saldos presentados en los estados financieros son razonables, debido a que las actividades realizadas durante el proceso de registros están efectuadas mediante los principios de contabilidad generalmente aceptados y a la normativa legal vigente, donde se aplican las siguientes marcas de auditoría, que es saldo según auditoría, saldo según estados financieros y sumatoria. El siguiente programa de auditoría está reflejado para el análisis del componente del activo no corriente. Entre los objetivos que se tiene, se evaluar el sistema de control interno implementado en el Gobierno Autónomo Parroquial de Malacatos, verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, los procedimientos que se aplicarán dentro de la presente ejecución, se aplicar el cuestionario de control interno para el componente, evaluar el sistema de control interno del componente y desarrollar las cédulas narrativas de las diferencias encontradas en la evaluación de control interno, realizar una conciliación entre el mayor y auxiliares de los bienes muebles, elaborar una cédula narrativa de las diferencias encontradas si es que existiesen y realizar una cédula sumatoria determinando la razonabilidad de los saldos del componente. Continúo yo, compañera. Procediendo asimismo, tenemos el cuestionario de control interno realizado para el activo no corriente del GAP de Malacatos, teniendo en cuenta que no dan de baja los activos fijos que ya han cumplido su vida útil en el mismo, que asimismo los activos fijos no se encuentran asegurados, que la constatación física de estos bienes no se realiza por una persona independiente de la organización, que por ello puede haber alguna tergiversación de información y causar problemas dentro del mismo. Tenemos la evaluación del sistema de control interno, lo cual nos da un nivel de riesgo moderado de 72.72 sobre 27.28 sobre el nivel de riesgo y el nivel de confianza, lo que nos da un riesgo moderado. Se puede interpretar esta que dentro de los activos no corrientes se presenta un nivel de riesgo bastante elevado, ya que los puntos débiles que se encuentran en la misma es que no se dan de baja los activos fijos que ya han cumplido su vida útil. Los activos fijos no se encuentran todos asegurados, lo que no garantiza su posterior reposición, y la constatación física o comprobación de los activos fijos no se realiza por una persona imparcial, es por una persona igual del mismo entorno. Dentro de la cédula narrativa podemos fijar que luego de la evaluación del control interno al componente activos no corrientes y con la evidencia encontrada, se llegó a la conclusión de que se contraviene en la norma de control interno número 406 sobre la baja de bienes por obsolencia, pérdida, robo o hurto. Esta es la NIC que se está incumpliendo. Efectuando la evaluación del sistema del control interno al componente bienes muebles, se determinó que la entidad no dio de baja a todos los bienes que ya han cumplido su vida útil, situación que sobreestima el saldo reflejado en los estados de la situación financiera. Se recomienda al presidente que éste disponga a la tesorera que dé de baja a los bienes, a los activos, a los bienes muebles que ya han cumplido su vida útil, conforme a las normativas de las leyes vigentes. Asimismo, la cédula narrativa nos dice que también se han incumplido la NIC 406, porque no se ha asegurado todos los bienes materiales de los que posee el GAC. Igualmente, lo que se recomienda al presidente es que asegure en su totalidad a cada uno de los activos fijos con los que cuenta, para poder protegerlos de los riesgos que puedan subsistir, dado que los mismos son de fundamental importancia para el desempeño de las funciones del GAP. La cédula narrativa. Dentro de la falta de independencia del personal a cargo del registro y manejo de los bienes de larga duración. En esta se ha contravenido la 406, la constatación física de evidencias y bienes de larga duración, que en esta se recomienda al presidente, luego del análisis pertinente, que se debe contratar a una persona ajena a los labores cotidianos para que realice la constatación física de manera periódica, para emitir los procedimientos por escrito de manera clara y precisa, y conforme a los escritos dados por la tercera persona, se proceda a tomar las decisiones correspondientes con los activos que cuenta la empresa. Tenemos la conciliación entre mayores y auxiliares, la cual ha sido verificada y que presenta la sumatoria de los mismos. Luego de realizar la conciliación, y comparando los registros auxiliares con los mayores generales, se logra determinar diferencia en los auxiliares de las cuentas. Dentro de mobiliarios, maquinarias y equipo, ha debido que no están actualizados porque no se ha dado de baja a los activos
a los activos en su totalidad o conforme a la normativa vigente. Por esta razón, falta de conciliar los saldos en los mayores con auxiliares. Se recomienda a la tesorera conciliar entre mayores y auxiliares, lo cual ayudará a constatar y detallar las diferencias en los saldos, lo que le permitirá al GAP tomar las decisiones o acciones correspectivas. Asimismo, pues, presentamos los mayores generales verificados con el libro auxiliar y comprobados con el mismo, de maquinaria y equipo, de mobiliarios, de vehículos, de herramientas, de equipos, sistemas y paquetes informáticos, de libros y colecciones, verificando y comprobando con el libro mayor auxiliar. Asimismo, en este momento observamos todos los activos fijos que no están contemplados dentro del inventario de mobiliario del GAP de Malacatos, comprobado y verificado del mayor general, dando una sumatoria bastante alarmante, teniendo en cuenta de que no constan dentro de los inventarios del GAP. Continuamos con la verificación del mayor general y verificación y comprobación del mayor general. Dentro de maquinaria y equipo, la cédula sumaria. En esta cédula sumaria podemos ver que los saldos reflejados aquí han sido tomados según la auditoría y los saldos tomados según los estados financieros, dándonos una diferencia de $4,909.67 en el haber entre las cantidades auditadas y las cantidades presentadas en los estados financieros dentro de los inventarios de los que consta el GAP municipal, el GAP de Malacatos. Asimismo, hemos llegado a la conclusión que luego del análisis al componente activo no corriente, la conciliación de saldos para comparar los registros con los mayores generales, se logra determinar que existen grandes diferencias en los auxiliares de las cuentas mobiliarios y maquinarias y equipos, por esta razón se llegó a la conclusión de que las actividades que realiza la entidad no están basadas en los principios de la contabilidad generalmente aceptados y a la normativa vigente de la cual se encuentra regida. Dentro de los hallazgos tenemos como primer hallazgo, los depósitos no son oportunos. Condición: al evaluar el sistema de control interno al componente activos corrientes, se evidencia que los depósitos de las recaudaciones son realizados con retrasos. El criterio es que la norma de control interno de 403 es de determinación y recaudación de los ingresos, que nos dice que los ingresos serán efectivos. La causa, el presidente del GAP parroquial no ha emitido de forma adecuada las medidas de protección y resguardado las recaudaciones de la institución. El efecto en el mismo es que no se cumple con la norma técnica del control interno, por lo cual no se deposita de forma oportuna los fondos recaudados. En la conclusión, el encargado de la parte financiera y de recaudaciones no ha tomado medidas adecuadas para proteger los fondos recaudados, pues las recaudaciones diarias no se depositan durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente, situación que pone en riesgo el efectivo recaudado por la entidad. Tenemos la baja de bienes efectuado de forma parcial. Este hallazgo hace referencia a que no se realiza de manera correcta y oportuna el dar de baja los activos con los que cuenta la empresa. Al realizar esto, les estamos incumpliendo con la norma de control interno 406. Les dice que la causa del mismo es que el bodeguero no ha notificado adecuadamente para que el presidente del GAP autorice la baja de los bienes. El efecto es que no se cumple con la norma de control interno 406, por lo cual se sobreestima el saldo reflejado en el estado de situación financiera. La conclusión: el bodeguero en funciones no ha efectuado el debido proceso para iniciar con la baja de todos los bienes que ya han cumplido con su vida útil en la institución. Como hallazgo número 2 tenemos la falta de protección de los activos fijos. Al realizar el evalúo del control interno al componente de activos no corrientes, se evidenció que no todos los activos fijos con los que cuenta la entidad se encuentran asegurados. Con esto se llega al criterio de que se está incumpliendo la norma de control interno 406-06 de identificación y protección, que es la parte pertinente para asegurar los bienes. La causa: el presidente del GAP no ha controlado las pólizas de seguros para la protección y aseguramiento de todos los activos fijos. En efecto, no se cumple la norma de control interno, lo cual genera que no estén protegidos ante los diferentes tipos de daños o riesgos que se puedan presentar. Como conclusión, el presidente ha incumplido la norma de control interno y está exponiendo a que los bienes se dañen y no cuente con un seguro o póliza que asegure su respaldo. En el hallazgo 3 nos habla de la falta de independencia del personal a cargo del registro y manejo de los bienes de larga duración.
La evaluación del control interno al componente de activos no corrientes evidenció que la constatación física de los bienes de larga duración no es realizado por una persona independiente del registro y manejo. Esto busca asegurar que la opinión vertida por el mismo sea imparcial y equitativa, sin buscar beneficiar a nadie, incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 406, inciso 10, que es la constatación física de existencias y bienes de larga duración. La causa de esto es que el presidente del GAP no ha designado de manera adecuada al funcionario que deba encargarse del control, verificación de los bienes de larga duración por falta del personal competente. El efecto que se presenta es que no se cumple la norma de control interno 406, de inciso 10, lo que ocasiona que el informe de constatación no se revelen todas las diferencias encontradas, pues la opinión vertida por el mismo no es imparcial. En conclusión, el no tener suficiente personal dentro del GAP parroquial ocasiona que no se pueda designar a una persona para que se encargue de la constatación y verificación de los bienes de larga duración, lo cual genera que la información emitida de los mismos sea inconsistente, al no revelar todas las diferencias encontradas. Y por último, el hallazgo 4 nos habla de la falta de conciliación de los saldos de los mayores con los auxiliares. La condición es que luego de realizar un análisis a las cuentas bienes muebles, se evidenció que existen diferencias entre los saldos de los mayores generales y de sus auxiliares, incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 405, inciso 6, que nos habla de la conciliación de los saldos de las cuentas. La causa es que la tesorera no efectúa las conciliaciones entre los saldos de los mayores con los auxiliares. El efecto es que por falta de verificación no se pueda determinar a tiempo las diferencias o los errores generados dentro de las mismas, llegando así a la conclusión que la tesorera no realiza de forma idónea la verificación de los saldos de los mayores generales y auxiliares, lo cual no permite detectar las diferencias y se da una información que no es real, con la cual no se puede tomar relaciones correctivas a tiempo para garantizar y resguardar la exactitud dentro de las cuentas y de las acciones tomadas por parte de los administrativos. Esto es todo, ingeniera, la información y la investigación realizada por nuestro grupo. Muchas gracias.